Una familia dispuesta a todo por dinero, alianzas inesperadas y un romance que amenaza con desatar una verdadera tormenta. Lo que empieza como un simple acuerdo familiar rápidamente se transforma en una red de manipulación, segundas intenciones y oscuros secretos. Nada es lo que parece, y cuando crees entender quién controla el juego, la historia da un giro que te dejará sin aliento. ¿Estás listo para descubrir las mentiras detrás de una verdad peligrosa? Agradecimientos especiales a Marta, de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. En un pequeño apartamento saturado de silencio y resentimiento, Alicia se movía con una mezcla inquietante de cautela y resignación. Desde muy temprano, su madre vigilaba cada uno de sus pasos, atenta a cualquier gesto de rebeldía. La presión era constante, como un peso invisible oprimiendo su pecho. El hermano, con su mirada fría y siempre calculadora, esperaba, ansioso, la oportunidad de manipular la situación a su favor. Alicia, a pesar de su juventud e inteligencia, se veía atrapada por una red de expectativas que la asfixiaban sin remedio. Sabía mejor que nadie que su valor en aquel hogar no dependía de sus logros ni de su bondad, sino únicamente de su utilidad para resolver los problemas materiales de quienes la rodeaban. En esos días, la familia se reunía interminablemente en torno a la mesa, el ambiente cargado de recriminaciones veladas y amenazas encubiertas, cada comentario buscando doblegar su voluntad. La madre de Alicia, mujer endurecida por la adversidad y amargada por sus propias frustraciones, nunca ocultó su desprecio por las indecisiones de la hija. Para ella, la vida se reducía a transacciones y sacrificios impuestos. Veía en su hija joven la tabla de salvación, la oportunidad irrenunciable de poner fin a las penurias económicas. Con el rostro tenso y las palabras cortantes, insistía en que la única salida era aceptar el matrimonio con Molina, el director que ofrecía una suma considerable por la mano de la joven. Incluso el hermano, Ciro, apoyaba abiertamente esta decisión, convirtiendo el tema en la rutina diaria. Amenazas de expulsión de la casa, recuerdos de deudas y burlas hirientes por no aceptar el destino impuesto. Alicia absorbía cada humillación en silencio, sintiéndose mercancía y nunca persona. Cada conversación con la madre era un duelo de voluntades disfrazado de diálogo. La progenitora le exponía, sin rastro de compasión, la crudeza de la vida y la supuesta incapacidad de Alicia para sobrevivir sin someterse a los deseos familiares. «Incluso muerta tendrás que casarte», repetía la madre con crueldad, como si se tratara de una sentencia inevitable y justa. En esas palabras, Alicia percibía el eco de generaciones de mujeres sacrificadas, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se resistía a aceptar el papel de víctima. Aunque su entorno no le enseñó a soñar, Alicia era consciente de que merecía otra vida, otro destino. Tal pensamiento era su principal fortaleza y su mayor tormento, pues no veía salida posible. La relación con Ciro, su hermano mayor, era aún más complicada. Él había abandonado a tiempo las responsabilidades familiares y solo regresaba a casa cuando necesitaba tomar algo de Alicia o de la madre. Ciro veía en su hermana menor una oportunidad financiera, la manera más rápida de enriquecerse sin esfuerzo. No dudaba en recordar a Alicia las deudas acumuladas y las amenazas de Molina, quien le ofrecía una recompensa personal por facilitar el acuerdo. Sus diálogos no eran más que monólogos llenos de reproches y exigencias. «Hazlo por mamá», decía, pero ninguno de sus argumentos incluía verdadera preocupación por los sentimientos de su hermana. Alicia, a solas, lloraba en silencio, preguntándose si alguna vez sería vista como una persona y no como una solución. La presión social también hacía mella en Alicia. Sus compañeros evitaban profundizar en su
compañía, temerosos de involucrarse en los problemas de la familia Calvo. El vecindario comentaba murmullos, y nadie se atrevía a ofrecer ayuda. La joven sentía el aislamiento de forma aguda, como una enfermedad progresiva. Soportaba miradas de compasión disfrazada y escuchaba rumores acerca de su supuesta suerte al tener un pretendiente rico. La realidad era mucho más sombría. Alicia se encontraba sola frente a una maquinaria emocional e imparable, donde cada acto de resistencia en casa era visto como una traición. La esperanza parecía un lujo inalcanzable, una fantasía reservada para otros. Las tardes eran los momentos más difíciles. La madre buscaba crear oportunidades para repetir el discurso de sacrificio, ilustrando historias de familias que prosperaron gracias a matrimonios convenientes. Alicia escuchaba por obligación, cuidando no mostrar emoción alguna que pudiera ser interpretada como desafío. Sin embargo, dentro de ella se dibujaba un mundo de resentimientos y dudas. Cada noche, Alicia se preguntaba si el destino de las mujeres en su situación estaba irremediablemente predestinado. Mientras tanto, Ciro urdía planes y cuentas, calculando la cantidad exacta que recibirían por la transacción. Para ellos, la vida de la joven tenía valor solo como moneda de cambio. A veces, Alicia escapaba mentalmente, refugiándose en pensamientos donde imaginaba otra vida. Pero era difícil mantener la esperanza rodeada de amenazas constantes. Su madre insistía en que ningún sacrificio sería en vano y que la familia al final recordaría su generosidad. Las palabras de cariño auténtico eran inexistentes, solo había cálculos y recordatorios de compromisos financieros. Alicia sentía rabia y tristeza en proporciones iguales. Deseaba poder gritar, exigir respeto, pero el miedo a represalias directas la mantenía sumisa por fuera, aunque destrozada por dentro. Nadie, ni siquiera sus profesores, sospechaba la verdadera dimensión de su infierno doméstico. El lenguaje corporal de Alicia la traicionaba. Caminaba encorvada, con la mirada esquiva y los hombros siempre tensos. Sabía perfectamente distinguir los sonidos que precedían a una nueva discusión en casa: el golpeteo de los talones de su madre, los susurros irritados de Ciro. Cada pequeño acto cotidiano, preparar café, sentarse a estudiar o incluso suspirar, podía desencadenar una nueva ronda de amenazas. En este ambiente, Alicia comenzó a desarrollar una resistencia silenciosa. Aunque temía la ira de su madre y el oportunismo de su hermano, guardaba como tesoro interior la convicción de que merecía ser libre. Dentro de sí, la ansiedad competía con una fuerza obstinada por sobrevivir. La negociación del dote con Molina siempre era un tema escabroso. La madre de Alicia recibía llamadas constantes y la joven sentía la humillación de verse mencionada, evaluada, casi subastada. No había privacidad ni respeto. Las conversaciones se realizaban a veces en voz alta, para que Alicia entendiera cuál era la expectativa. La cifra, $500,000, convertía la situación en un contrato, en lugar de un compromiso afectivo. Cada vez que la madre se lo recordaba, el estómago de Alicia se retorcía. Sabía que aceptar significaba perderse a sí misma para siempre, pero la resistencia era una batalla que parecía perdida de antemano. La angustia, cada día más profunda, alimentaba un deseo silencioso de romper el ciclo. En medio de ese panorama opresivo, Alicia buscaba pequeñas fugas, escuchar música, escribir pensamientos en secreto, observar la vida fuera de su ventana. Esas diminutas rebeldías pasaban inadvertidas para su familia, pero eran todo lo que la mantenía a flote. Mientras tanto, las amenazas se volvían más explícitas. «Si no lo haces, terminaremos en la ruina y será por tu culpa», repetían. La joven asumía la culpa como propia, pero en su interior juraba no ceder del todo.
Aunque no encontraba aliados, comenzaba a entender que, de alguna manera, debía luchar por sí misma, incluso si eso significaba pagar un precio muy alto. El ciclo de opresión crecía, pero también la determinación secreta en su corazón. En un pequeño apartamento saturado de silencio y resentimiento, Alicia se movía con una mezcla inquietante de cautela y resignación. Desde muy temprano, su madre vigilaba cada uno de sus pasos, atenta a cualquier gesto de rebeldía. La presión era constante, como un peso invisible oprimiendo su pecho. El hermano, con su mirada fría y siempre calculadora, esperaba ansioso la oportunidad de manipular la situación a su favor. Alicia, a pesar de su juventud e inteligencia, se veía atrapada por una red de expectativas que la asfixiaban sin remedio. Sabía mejor que nadie que su valor en aquel hogar no dependía de sus logros ni de su bondad, sino únicamente de su utilidad para resolver los problemas materiales de quienes la rodeaban. En esos días, la familia se reunía interminablemente en torno a la mesa, el ambiente cargado de recriminaciones veladas y amenazas encubiertas, cada comentario buscando doblegar su voluntad. La madre de Alicia, mujer endurecida por la adversidad y amargada por sus propias frustraciones, nunca ocultó su desprecio por las indecisiones de la hija. Para ella, la vida se reducía a transacciones y sacrificios impuestos. Veía en su hija joven la tabla de salvación, la oportunidad irrenunciable de poner fin a las penurias económicas. Con el rostro tenso y las palabras cortantes, insistía en que la única salida era aceptar el matrimonio con Molina, el director que ofrecía una suma considerable por la mano de la joven. Incluso el hermano, Ciro, apoyaba abiertamente esta decisión, convirtiendo el tema en la rutina diaria. Amenazas de expulsión de la casa, recuerdos de deudas y burlas hirientes por no aceptar el destino impuesto. Alicia absorbía cada humillación en silencio, sintiéndose mercancía y nunca persona. Cada conversación con la madre era un duelo de voluntades disfrazado de diálogo. La progenitora le exponía sin rastro de compasión la crudeza de la vida y la supuesta incapacidad de Alicia para sobrevivir sin someterse a los deseos familiares. «Incluso muerta tendrás que casarte», repetía la madre con crueldad, como si se tratara de una sentencia inevitable y justa. En esas palabras, Alicia percibía el eco de generaciones de mujeres sacrificadas. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se resistía a aceptar el papel de víctima. Aunque su entorno no le enseñó a soñar, Alicia era consciente de que merecía otra vida, otro destino. Tal pensamiento era su principal fortaleza y su mayor tormento, pues no veía salida posible. La relación con Ciro, su hermano mayor, era aún más complicada. Él había abandonado a tiempo las responsabilidades familiares y solo regresaba a casa cuando necesitaba tomar algo de Alicia o de la madre. Ciro veía en su hermana menor una oportunidad financiera, la manera más rápida de enriquecerse sin esfuerzo. No dudaba en recordar a Alicia las deudas acumuladas y las amenazas de Molina, quien le ofrecía una recompensa personal por facilitar el acuerdo. Sus diálogos no eran más que monólogos llenos de reproches y exigencias. «Hazlo por mamá», decía, pero ninguno de sus argumentos incluía verdadera preocupación por los sentimientos de su hermana. Alicia, a solas, lloraba en silencio preguntándose si alguna vez sería vista como una persona y no como una solución. La presión social también hacía mella en Alicia. Sus compañeros evitaban profundizar en su compañía, temerosos de involucrarse en los problemas de la familia Calvo. El vecindario comentaba murmullos y nadie se atrevía a ofrecer ayuda. La joven sentía el aislamiento de forma aguda, como una enfermedad progresiva.
Soportaba miradas de compasión disfrazada y escuchaba rumores acerca de su supuesta suerte al tener un pretendiente rico. La realidad era mucho más sombría. Alicia se encontraba sola frente a una maquinaria emocional e imparable, donde cada acto de resistencia en casa era visto como una traición. La esperanza parecía un lujo inalcanzable, una fantasía reservada para otros. Las tardes eran los momentos más difíciles. La madre buscaba crear oportunidades para repetir el discurso de sacrificio, ilustrando historias de familias que prosperaron gracias a matrimonios convenientes. Alicia escuchaba por obligación, cuidando no mostrar emoción alguna que pudiera ser interpretada como desafío. Sin embargo, dentro de ella se dibujaba un mundo y dudas. Cada noche, Alicia se preguntaba si el destino de las mujeres en su situación estaba irremediablemente predestinado. Mientras tanto, Ciro urdía planes y cuentas, calculando la cantidad exacta que recibirían por la transacción. Para ellos, la vida de la joven tenía valor solo como moneda de cambio. A veces, Alicia escapaba mentalmente, refugiándose en pensamientos donde imaginaba otra vida. Pero era difícil mantener la esperanza rodeada de amenazas constantes. Su madre insistía en que ningún sacrificio sería en vano y que la familia, al final, recordaría su generosidad. Las palabras de cariño auténtico eran inexistentes, solo había cálculos y recordatorios de compromisos financieros. Alicia sentía rabia y tristeza en proporciones iguales. Deseaba poder gritar, exigir respeto, pero el miedo a represalias directas la mantenía sumisa por fuera, aunque destrozada por dentro. Nadie, ni siquiera sus profesores, sospechaba la verdadera dimensión de su infierno doméstico. El lenguaje corporal de Alicia la traicionaba. Caminaba encorvada, con la mirada esquiva y los hombros siempre tensos. Sabía perfectamente distinguir los sonidos que precedían a una nueva discusión en casa. El golpeteo de los talones de su madre, los susurros irritados de Ciro. Cada pequeño acto cotidiano, preparar café, sentarse a estudiar o incluso suspirar, podía desencadenar una nueva ronda de amenazas. En este ambiente, Alicia comenzó a desarrollar una resistencia silenciosa. Aunque temía la ira de su madre y el oportunismo de su hermano, guardaba como tesoro interior la convicción de que merecía ser libre. Dentro de sí, la ansiedad competía con una fuerza obstinada por sobrevivir. La negociación del dote con Molina siempre era un tema escabroso. La madre de Alicia recibía llamadas constantes y la joven sentía la humillación de verse mencionada, evaluada, casi subastada. No había privacidad ni respeto. Las conversaciones se realizaban a veces en voz alta para que Alicia entendiera cuál era la expectativa. La cifra, $500,000, convertía la situación en un contrato en lugar de un compromiso afectivo. Cada vez que la madre se lo recordaba, el estómago de Alicia se retorcía. Sabía que aceptar significaba perderse a sí misma para siempre, pero la resistencia era una batalla que parecía perdida de antemano. La angustia, cada día más profunda, alimentaba un deseo silencioso de romper el ciclo. En medio de ese panorama opresivo, Alicia buscaba pequeñas fugas, escuchar música, escribir pensamientos en secreto, observar la vida fuera de su ventana. Esas diminutas rebeldías pasaban inadvertidas para su familia, pero eran todo lo que la mantenía a flote. Mientras tanto, las amenazas se volvían más explícitas. Si no lo haces, terminaremos en la ruina y será por tu culpa, repetían. La joven asumía la culpa como propia, pero en su interior juraba no ceder del todo. Aunque no encontraba aliados, comenzaba a entender que, de alguna manera, debía luchar por sí misma, incluso si eso significaba pagar un precio muy alto. El ciclo de opresión crecía,
pero también la determinación secreta en su corazón. El sufrimiento no era solo el resultado de las acciones visibles, sino también de la indiferencia generalizada e hiriente que la rodeaba. Alicia supo, al ver la frialdad en los rostros de su madre y su hermano tras aquel último trato, que jamás conseguiría compasión de ellos. Esa noche, cuando la familia celebró en silencio la inminente resolución de sus problemas económicos, Alicia quedó aislada en su propio dolor, sintiendo que todo lo que la hacía única había sido despojado sin remordimientos. Su madre se limitó a decirle que pronto todo el calvario terminaría y serían vistos como una familia respetable, pero a Alicia esas palabras le sonaban a burla cruel. Ya no importaba cuán obediente fuera, porque había entendido que para ellos nunca sería más que una moneda útil. El agotamiento emocional dejó a Alicia en un estado de vacío y desconcierto, alimentando una convicción desesperada. Debía encontrar alguna forma de salvarse de un destino impuesto y cruel. En medio del abismo emocional en el que Alicia parecía naufragar, la presencia de una nueva figura introdujo una grieta de incertidumbre en su rutina ya condenada. Dylan Vega, un hombre de porte imponente y mirada serena, irrumpió en la vida de Alicia de un modo tan inesperado como desconcertante. Su reputación como presidente del influyente grupo, Vega llenaba las conversaciones de los vecinos de rumores admirativos y envidias secretas. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Alicia fue la forma pausada y sincera con la que él se le acercó, mostrando un interés genuino en su bienestar, más allá de lo superficial. Poco a poco, Dylan se convirtió en un observador silencioso de las injusticias que la joven soportaba, captando gestos y miradas que ningún otro había notado jamás. Con cada encuentro, Alicia sentía una mezcla de alivio y desconcierto, pues intuía que su mundo estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Dylan, desde el principio, quedó fascinado por la fuerza interior de Alicia, oculta bajo una capa de vulnerabilidad casi tangible. Observaba con absoluta atención la forma en que ella resistía, aún en silencio, frente a las humillaciones y presiones de su familia. La conexión entre ambos se fue gestando en pequeños momentos compartidos, unidos por una complicidad apenas confesada. Alicia, acostumbrada a la desconfianza, al principio dudaba de las intenciones de Dylan, temiendo que fuera otro más dispuesto a aprovecharse de su situación. Sin embargo, la paciencia y el respeto que él demostraba desarmaban sus defensas, obligándola a plantearse, por primera vez, la posibilidad de que alguien pudiera verla realmente como persona, no como un objeto de intercambio. La noticia de la presencia de Dylan en la vida de Alicia rápidamente alcanzó los oídos de su familia, desatando un nuevo tipo de tensión en el hogar. Ciro, siempre alerta ante oportunidades de beneficio, intentó acercarse a Dylan con sutileza y cortesía fingida, proponiendo conversaciones casuales e insinuando la posibilidad de un arreglo, incluso más lucrativo que el ofrecido por Molina. La madre de Alicia, cegada por la avaricia, elaboró estrategias para llamar la atención del poderoso empresario, soñando con un dote que superara todas sus expectativas. Pero Dylan fue categórico desde el inicio al rechazar cualquier transacción que no respetara la voluntad de Alicia. Para él, el vínculo que deseaba forjar solo tendría sentido si brotaba de una elección libre, algo completamente ajeno a las experiencias previas de la joven. La posición firme de Dylan generó escepticismo y recelo entre los miembros de la familia Calvo. Acostumbrados a manipular y dominar, tanto Ciro como su madre no lograban comprender la negativa del empresario a negociar por debajo de la mesa. Para ellos, la honestidad de Dylan no era sino una estrategia hábil para controlar la situación desde otro ángulo.
En un intento desesperado por captar la atención del hombre rico, la madre de Alicia desató una serie de eventos destinados a ponerla en evidencia, desde fingidos ataques de pánico hasta súbitas demostraciones de afecto maternal nunca antes vistas. Sin embargo, Dylan permanecía inmutable ante las apariencias, enfocando todo su interés en comprender y proteger a Alicia. Dylan, intuyendo la urgencia y gravedad de la situación, tomó la decisión de intervenir con determinación. Propuso formalizar su relación con Alicia mediante un compromiso que, además de alejarla del peligro inmediato, la elevaría públicamente a una posición de respeto y seguridad. La noticia de esta propuesta sacudió a la familia como un sismo inesperado. El monto del nuevo dote, ampliamente superior a la ridícula oferta de Molina, dejó sin palabras a Ciro y su madre, quienes veían en cada cifra la redención de todos sus fracasos pasados. Pero lo que más desconcertó a todos fue la declaración pública de Dylan. Su intención no era comprar a Alicia, sino devolverle la dignidad, el derecho a decidir y la libertad de ser amada por lo que era. Mientras la familia Calvo intentaba reacomodarse ante este drástico giro, Dylan fue más allá y decidió respaldar su promesa con hechos concretos. En un acto simbólico y valiente, obsequió a Alicia no solo presentes valiosos, sino también oportunidades de formación y desarrollo personal que nunca había tenido antes. Becas, apoyo psicológico y acceso a nuevas redes sociales marcaron el inicio de una nueva etapa para la joven, quien por primera vez vislumbró un futuro posible libre de imposiciones. Ciro y la madre, ante los ojos de la comunidad, intentaban disfrazar la sorpresa y esconder la frustración de haber sido desenmascarados en sus verdaderas intenciones. No todo fueron facilidades para Alicia, ni siquiera con el respaldo de Dylan. La familia, lejos de rendirse, trató por todos los medios de desacreditar al empresario y sembrar dudas sobre sus motivaciones. Circularon rumores maliciosos, desde supuestas deudas ocultas hasta inventadas relaciones con otras mujeres del círculo social. La madre y Ciro se convirtieron en un frente de resistencia, convencidos de que podrían recuperar el control perdiendo toda decencia en el proceso. Sin embargo, cuanto más intentaban extorsionar a Dylan, más solitarios quedaban en su drama, expuestos ante la mirada crítica del entorno. En simultáneo, la relación entre Alicia y Dylan creció a partir de la confianza, el respeto y el cuidado mutuo. Él no evitaba los temas difíciles, invitando a Alicia a hablar abiertamente sobre sus miedos, traumas y esperanzas. Con paciencia inusual, Dylan le recordó una y otra vez que ya no estaba sola. Juntos podían desafiar los dictados crueles del pasado. Alicia, en un proceso doloroso pero liberador, comenzó a reconstruir su autoestima, reconociendo por primera vez su derecho a soñar y elegir. La compañía de Dylan la impulsó a confiar en un posible futuro donde no tuviese que negociar nunca más por su propio valor. El compromiso oficial se anunció en un entorno de público asombro y recelo. Alicia, convertida ahora en el centro de todas las miradas, experimentó una mezcla de felicidad, temor y desconfianza. Durante la celebración, la madre hizo todo lo posible por aparecer ante la prensa como una madre amorosa y sacrificada, buscando simpatía y reconocimiento social. Ciro, por su parte, no dejó escapar oportunidad para negociar favores con los asistentes más pudientes. Dylan, ajeno a esas maniobras, eligió disfrutar del momento junto a Alicia, prometiéndole en silencio que jamás permitiría que volvieran a someterla o humillarla. La etapa inicial junto a Dylan no estuvo exenta de dudas internas para Alicia. Si bien apreciaba el cariño y la protección del empresario, luchaba constantemente con el miedo a ser rechazada si algún día mostraba plena autonomía. Por las noches, las heridas
abiertas por tantos años de abuso, resurgían en sus pensamientos, enfrentándola a la difícil tarea de reaprender a confiar. Dylan, comprensivo y paciente, le hacía saber, con gestos silenciosos más que palabras, que ningún error ni debilidad cambiaría el amor y la admiración que sentía por ella. Para Alicia ese apoyo era una novedad desconcertante, pero también el motor de una lenta y profunda transformación interior. La vida de Alicia cambió radicalmente tras el matrimonio con Dylan, aunque la promesa de libertad traía consigo nuevas hostilidades inesperadas. El entorno laboral, inicialmente distante, se volvía cada vez más tóxico bajo la influencia de rumores y susurros promovidos por compañeros que envidiaban su repentina posición. Las miradas inquisitivas la seguían en cada rincón, y los comentarios maliciosos intentaban reducir sus logros personales a una mera cuestión de suerte o interés. Alicia, consciente de su fragilidad emocional, luchaba día a día contra ese acoso silencioso. Aunque Dylan la apoyaba incondicionalmente y desalientaba cualquier trato injusto, sabía que enfrentaba una batalla interna mucho más dura. Recuperar la confianza en sí misma frente a los prejuicios y el rechazo social que se intensificaba a su alrededor. Isabel Garrido, la exesposa de Dylan, emergió rápidamente como la principal antagonista en la nueva vida de Alicia. Isabel no escondía su rencor ni su determinación por recuperar lo que creía suyo por derecho. Empezó una campaña, pública y privada, para desacreditar a Alicia, alegando que solo estaba interesada en la fortuna de Dylan. Insinuó que la joven era una oportunista y sembró dudas sobre la legitimidad del hijo que Alicia esperaba, repitiendo el rumor de que podía no ser de Dylan. Las insinuaciones calaron hondo tanto en el ambiente empresarial como en el círculo social inmediato, haciendo que la desconfianza se intensificara. Alicia sentía la presión de demostrar constantemente su honestidad y, sobre todo, su dignidad frente a ataques cada vez más abiertamente crueles. A pesar de las adversidades, Alicia eligió mantener la frente en alto. A diario, enfrentaba las miradas de colegas que la juzgaban, la ignoraban o, peor aún, disfrutaban de su incomodidad. Para muchos dentro de la empresa, ella era solo una intrusa, una prueba viviente de que las oportunidades podían depender de factores externos y no del mérito. La hostilidad la impulsó a esforzarse más, buscando destacarse profesional y no por su nombre de casada. Dylan, percibiendo esa presión, le recordaba con gestos delicados y apoyo tangible que no debía cargar sola con el peso de la injusticia. Sin embargo, las noches de Alicia se llenaban de insomnio y dudas, preguntándose si algún día podría dejar atrás la desconfianza y los prejuicios que la rodeaban. En la privacidad del hogar, la familia de Alicia no se resignó a perder el control ni el acceso a los recursos de Dylan. Ciro y la madre reactivaron viejas estrategias, urdiendo formas de extorsionar a la joven. Desde llamadas amenazantes hasta la aparición repentina en eventos sociales, buscaron generar escándalos que llamaran la atención de la prensa y comprometieran la reputación de la recién casada. Llegaron incluso a reclamar derechos sobre el bienestar y la educación del hijo de Alicia, insinuando que la familia biológica debía tener una posición de privilegio. La joven, atrapada entre el amor a su hijo y el deseo de proteger su intimidad, se sintió nuevamente acorralada, consciente de que la toxicidad familiar continuaría persiguiéndola. Dylan, lejos de mostrarse indiferente, asumió un papel protector y decidido ante los embates de la familia Calvo. Desenmascaró públicamente las intenciones de la madre y Ciro, exponiendo pruebas documentales de intentos de extorsión y sobornos a periodistas. El escándalo generado
no solo sacó a la luz la verdadera naturaleza de sus antiguos opresores, sino que también polarizó la opinión pública. Alicia, aunque reconocida ahora como víctima de una red de abusos, enfrentó una nueva ola de exposición mediática. La presión de los reporteros y la mirada constante de personas ajenas reavivaron viejos traumas, dificultando el proceso de sanación emocional que apenas había iniciado. Isabel Garrido, viendo el alcance limitado de sus rumores iniciales, decidió aumentar la intensidad de sus ataques. Acusó a Alicia de manipular a Dylan por medio del embarazo y difundió versiones falsas sobre reuniones clandestinas con antiguos novios. El círculo cercano a Dylan se mostró dividido. Algunos defendían la integridad de Alicia, mientras otros se alejaban, temerosos de ser arrastrados por la polémica. En el entorno laboral, las actitudes hostiles dieron paso al aislamiento sutil, relegando a Alicia a tareas menores y evitando cualquier reconocimiento público de sus méritos. La joven comenzó a dudar de su capacidad para sostenerse en pie frente a tantas agresiones simultáneas. Pero el recuerdo de todo lo que había superado hasta ese momento la impulsaba a no retroceder. Alicia, exhausta, trató de encontrar consuelo en el embarazo, centrándose en la vida que crecía dentro suyo. Para la joven, el bebé representaba la posibilidad de un nuevo comienzo, una razón poderosa para resistir incluso frente al dolor y la injusticia. Sin embargo, tantos focos de presión la mantenían alerta, temerosa por el futuro que aguardaba no solo para ella, sino para su hijo. Cada noche, Dylan trataba de transmitirle serenidad, recordándole que nadie tenía derecho a definir su valor ni a poner en duda su maternidad. Con el tiempo, la relación entre ambos se profundizó, fortaleciendo el compromiso mutuo de proteger a la familia recién formada contra todo intento de destrucción. No obstante, las acciones de la familia de Alicia no cesaron. Su madre, desesperada por regresar al círculo de influencia perdido, organizaba encuentros públicos con la intención de provocar escándalos. Relatos distorsionados llegaban a oídos de conocidos y desconocidos, quienes veían en Alicia tanto una víctima como una amenaza para el orden tradicional. La joven, expuesta sin descanso al escrutinio y al juicio, decidió apoyarse más decididamente en Dylan, compartiendo con él sus temores y heridas nunca antes verbalizadas. Juntos, tomaron decisiones difíciles para garantizar la seguridad y el bienestar de su hijo, priorizando la construcción de una vida autónoma libre de manipulaciones externas. La batalla principal comenzó a desplazarse del espacio personal al jurídico. Dylan reunió un equipo legal de confianza para blindar a Alicia y su hijo de futuros intentos de extorsión y acoso. Las audiencias públicas, lejos de ofrecer alivio, sometieron a la joven a nuevos interrogatorios y cuestionamientos dolorosos sobre su pasado. A pesar de todo, Alicia optó por enfrentar cada obstáculo, mostrándose decidida a romper, de una vez por todas, el ciclo de abuso familiar. La presión mediática y el miedo no lograron doblegarla. Con cada dificultad, crecía dentro de ella una convicción irreductible. Solo a través de la verdad podría reencontrar la paz perdida. El entorno social, finalmente, comenzó a reconocer la verdad detrás del escándalo. La valentía con la que Alicia defendía a su hijo y su nuevo hogar inspiró respeto y empatía en quienes antes solo habían sido testigos pasivos. Aunque no todos ofrecieron apoyo abierto, la percepción pública fue mudando gradualmente, alineándose con la versión de Alicia y Dylan. La joven, por su parte, experimentó por primera vez lo que era ser respetada por sus propias decisiones y no por la conveniencia de otros. Cada pequeño avance, cada nuevo gesto de deferencia, se convirtió en un bálsamo reparador para tantas heridas acumuladas, acercándola paso a paso a la posibilidad real de libertad.
A pesar de la tormenta de rumores y los constantes ataques, Dylan se mantuvo inquebrantable junto a Alicia, negándose a permitir que la desconfianza o el miedo contaminasen el vínculo que habían construido. Su amor se manifestaba en su disposición incondicional a enfrentar cualquier adversidad, descartando dudas y rechazando las sugerencias de amigos y conocidos que le aconsejaban exigir una prueba de paternidad. Dylan, seguro de sí mismo, recordaba a Alicia que el verdadero valor de la familia radica en la lealtad y el respeto, no en la sangre. Ese respaldo público fue desarmando lentamente las sospechas y los chismes, haciendo que muchos reconsideraran sus prejuicios. Alicia, conmovida por la firmeza de Dylan, halló en ese apoyo renovada fuerza para resistir los embates y proteger la integridad de su futuro hijo. Las verdades comenzaron a salir a la luz bajo formas fragmentadas, como ecos dolorosos de un pasado aferrado a no desaparecer. Alicia descubrió, con una mezcla de tristeza y rabia, que su familia y Álvaro, su exnovio, habían recibido dinero para propagar mentiras y calumnias sobre ella. Esa revelación, consecuencia de una minuciosa investigación de Dylan, dejó al descubierto transferencias y documentos comprometedores. Alicia experimentó una traición más profunda aún, ya no solo como hija o pareja, sino como mujer demandante de respeto. La exposición pública del entramado desarmó la versión inventada en su contra e identificó claramente a los verdaderos culpables. Alicia sintió alivio, pero también un vacío amargo por todo lo perdido en el camino. La honestidad de Dylan, al exponer la verdad, alivió parte del peso que Alicia arrastraba, aunque no mitigó todas las heridas. Por primera vez, dejaba de ser la mercancía envuelta en disputas familiares o el blanco fácil de Isabel. Empezaba a ser reconocida como una víctima que, contra todo pronóstico, se negó a doblegarse ante un destino impuesto. El estigma y la humillación fueron siendo reemplazados por un orgullo reparador, alimentado por pequeñas conquistas cotidianas que le devolvían sentido a su vida. El entorno, antes escéptico, comenzó lentamente a admirar el temple de Alicia y a comprender la magnitud de su viaje. Ella eligió no buscar revancha, sino dedicarse a sanar y a delinear límites infranqueables frente al pasado. Al ver frustrados sus intentos de manipulación y destrucción del matrimonio, Isabel decidió redoblar esfuerzos. Intentó sobornar empleados de la empresa, inventó escándalos sobre el origen de la fortuna de Dylan e incluso amenazó con revelar secretos inexistentes del pasado de Alicia. Sin embargo, ninguno de estos ataques tuvo éxito. Dylan, calmado y determinado, respondió a cada provocación con evidencia concreta, sin jamás sacrificar la dignidad de su esposa. Para Alicia, sentir la protección real de Dylan fue algo completamente nuevo, un sentimiento que destilaba seguridad y permitía que el amor, lejos de morir, floreciera aún más fuerte y consciente. El clima en el hogar se transformó progresivamente. Alicia empezó a participar en las decisiones familiares, ahora basadas en diálogo y respeto. Aprendió a confiar en la protección de Dylan, lo que aumentó exponencialmente su confianza en sí misma. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, los recientes logros y la cercanía del nacimiento de su hijo le enseñaron que era posible transitar del dolor al autodescubrimiento. El bebé que esperaban juntos simbolizaba la victoria sobre años de sumisión y el inicio de una etapa verdaderamente nueva. Por fin, la justicia actuó cuando se revelaron documentos firmados por Ciro y su madre que probaban la magnitud de los abusos y negociaciones clandestinas. Aunque la reparación no borró todas las heridas, Alicia pudo saborear una victoria jurídica y social. Ahora, su posición como esposa de Dylan no se fundaba en rumores o intereses,
sino en la conquista real de su propia dignidad e integridad. Con cada paso adelante, ella recuperaba fragmentos vitales de sí misma: la autoestima, el derecho a la felicidad y la ilusión de construir una vida ajena a las imposiciones. Intentos legales de la familia biológica por recuperar influencia sobre Alicia y el futuro niño fueron, uno a uno, desmantelados en los tribunales y en la opinión pública. El círculo de viejos aliados se redujo, mientras Dylan se encargaba de proporcionar apoyo psicológico y protección legal, asegurando que ninguna amenaza lograra restablecer el ciclo de abusos. Alicia, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la libertad se materializaba realmente, aunque acompañada del eco doloroso de todo lo soportado. El proceso no borró el dolor, pero lo resignificó con sentido de justicia. La recta final del embarazo se vivió en un vaivén de emociones. Alicia, apoyada incondicionalmente por Dylan, preparó con cariño la llegada del niño, concentrándose en crear para él un espacio libre de violencia y manipulación. Dylan la animó a retomar sueños personales, a reconstruir planes académicos y profesionales que antes le parecían utópicos. Juntos, enfrentaron conversaciones necesarias con viejos adversarios y se comprometieron silenciosamente a proteger su hogar y valores de futuras invasiones. Frente al espejo, Alicia se reconocía distinta, con menos miedo, más esperanza y una firmeza que nunca antes había sentido. Las secuelas de los años de maltrato no desaparecieron, manifestándose a veces en pesadillas y episodios de temor. Sin embargo, Alicia había aprendido a reconocer su propio valor, volviéndose más intuitiva y resiliente. Dylan, siempre atento, la acompañaba en los momentos de debilidad, sin invadir ni subestimar su capacidad de salir adelante. Esta dinámica permitió que Alicia se sintiese poderosa y dueña de sí misma por primera vez. La fuerza de su historia demostraba que resistir valía la pena y que existía vida después del dolor. Al acercarse el parto, Alicia entendió que su mayor conquista no era solo haberse alejado de un ambiente tóxico. Su valor residía en la decisión diaria de perseverar, construir y defender la propia libertad. Sabía que los desafíos continuarían, que la sociedad es lenta en perdonar y olvidar, pero también sentía una convicción absoluta de que nada podría arrebatarle la dignidad ganada. Mirando el futuro, comprendía que su testimonio serviría a otras mujeres atrapadas en historias similares, iluminando el camino de quienes aún buscan una salida al silencio. La maternidad cercana consolidó ese compromiso vital. El último trimestre del embarazo sumió a Alicia en un mar de sensaciones inéditas. Se esforzaba por mantener la calma, protegida por la paciencia de Dylan y la calidez de su incipiente familia, pero la ansiedad nunca abandonaba su pecho por completo. Temía por la seguridad del bebé y por la propia, consciente de que aún quedaban sombras acechando. Las noches eran particularmente intensas. Recuerdos de abusos, voces de desaprobación y pesadillas con Isabel y su familia biológica invadiendo la tranquilidad de su hogar. Sin embargo, la esperanza comenzaba a eclipsar al miedo. Alicia se convencía cada día de que merecía el derecho a una vida sin amenazas ni chantajes. Los hospitales, las rutinas prenatales y hasta los movimientos de su bebé se convirtieron en símbolos de un rumbo diferente al que le habían querido imponer desde niña. Isabel, incapaz de aceptar la felicidad ajena y erosionada por su propia frustración, preparó un último y desesperado movimiento. Investigó los momentos de mayor vulnerabilidad de Alicia, buscando la ocasión perfecta para herirla ahí donde más dolía, su maternidad. Con ayuda de contactos
oscuros, urdió un plan siniestro para demostrar a todos que Alicia no era merecedora del nuevo estatus ni de la protección de Dylan. El secuestro fue ejecutado una mañana lluviosa cuando Alicia, confiada, salió a una consulta médica rutinaria. Fue interceptada y subida a un vehículo, sometida al silencio de la amenaza y al miedo paralizante de la indefensión. Por primera vez, sintió en la piel la inmediatez de la muerte, preguntándose si lograría proteger a su hijo nacido aún antes de haber respirado. Encerrada en un lugar extraño, sin acceso a la luz solar o al tiempo, Alicia supo que su mayor batalla acababa de comenzar. Isabel se presentó sin remordimiento, recreando el discurso venenoso que tantas veces escuchó en boca de su madre. Debes elegir, o te quedas con tu hijo, o con tu vida entera arruinada. La amenaza era real y brutal. Alicia temblaba de miedo, pero algo en su corazón se negó a ceder. Se repitió internamente, como un mantra, todas las promesas hechas a sí misma. Durante el doloroso proceso de reconstrucción, protegería a su hijo y demostraría que nadie, jamás, volvería a decidir por ella. El tiempo, en esa celda improvisada, se expandía hasta lo insoportable mientras Alicia luchaba por mantener la esperanza viva. Durante el cautiverio, los pensamientos de Alicia fluctuaban entre el pánico y la resistencia. Recordaba el compromiso de Dylan, los pequeños gestos de protección y las palabras de aliento que la reconfortaban aún en la adversidad. Imaginaba el rostro de su futuro hijo y sentía que no tenía permiso para rendirse. A través de ese sufrimiento extremo, pudo reconocer la voz interna que le ordenaba luchar con cada fibra de su ser, incluso si la situación parecía irremediable. El miedo no desapareció, pero se fue transformando en una determinación férrea. Alicia juró en silencio que no permitiría que esa locura dictara el comienzo de la nueva vida que llevaba en su vientre. Mientras tanto, Dylan comprendió rápidamente que algo extraño sucedía. Movilizó todos sus recursos y contactos para localizar a Alicia, sin descanso ni tregua. La angustia lo mantenía despierto, impulsándolo a desafiar cualquier límite ético y legal con tal de encontrarla. Mientras investigaba cada pista, se enfrentó a la desesperante sensación de impotencia, temiendo perder a su esposa y al hijo que esperaban. El apoyo de sus aliados permitió acorralar a los culpables, desmoronando finalmente el cerco tejido por Isabel. Cada minuto era decisivo, y aunque el entorno presionaba para no involucrarse, Dylan no dudó en entregar todo por amor, poniendo en evidencia cuán lejos estaba dispuesto a llegar por la familia que había elegido formar. El enfrentamiento final se produjo en circunstancias caóticas. Dylan, acompañado por la policía, irrumpió en el lugar donde Alicia estaba retenida justo en el momento en que Isabel pretendía ejecutar su amenaza. El caos reinó por unos minutos. Gritos, forcejeos y la tensión de una decisión límite. Alicia, débil por el estrés y al borde del colapso físico, apenas pudo aferrarse a una única certeza. Dylan no la abandonaría. Fue en ese instante de máxima vulnerabilidad cuando el cuerpo de Alicia reaccionó, iniciando un trabajo de parto prematuro desencadenado por la angustia y el terror. Las sirenas, los rostros médicos y el llanto desgarrador marcaron la salvación y el inicio simultáneo de un nuevo ciclo. El nacimiento prematuro del bebé fue una experiencia límite para Alicia. Con el cuerpo exhausto y la mente saturada de miedo y esperanza, sintió que la llegada de su hijo sellaba no solo el final del cautiverio, sino también el triunfo sobre la muerte y el destino impuesto. Las primeras horas fueron críticas. Médicos lucharon por estabilizar tanto a la madre como al recién nacido, mientras Dylan, roto de ansiedad y amor, no se apartó ni un segundo de su lado.
Los recuerdos del secuestro se convirtieron en una sombra lejana ante la certeza de estar viva y de haber traído al mundo una vida a pesar de todo. Alicia, aquella noche, por primera vez, durmió con paz genuina. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero el espíritu de superación de Alicia resultó inquebrantable. Dylan se encargó de blindar tanto su seguridad física como emocional, iniciando una nueva etapa de reconstrucción familiar lejos de quienes les desearon el mal. Isabel, finalmente derrotada, fue arrestada junto a sus cómplices y enfrentó la condena pública y judicial por el daño causado. Alicia y Dylan, desde la vulnerabilidad, asumieron el desafío de criar a su hijo en un entorno protegido y libre de antiguas cadenas. Cada día juntos era un recordatorio del precio de la autonomía y del valor incondicional del amor auténtico. Aunque las secuelas psicológicas del secuestro persistían, Alicia decidió compartir la historia públicamente. No buscaba venganza, sino dejar constancia de que el abuso puede ser vencido y que la libertad, aunque costosa, está al alcance de quienes luchan a pesar del miedo. Medios y redes sociales amplificaron el mensaje, inspirando a otras víctimas a denunciar e interrumpir los ciclos de violencia. La maternidad se convirtió en el motor de transformación definitiva, en la razón por la cual la joven jamás volvió a callar frente a la injusticia. Dylan se mantuvo, como siempre, en un segundo plano, dejando que la voz y la voluntad de Alicia guiaran el nuevo destino familiar. El círculo finalmente se cerró con la llegada del hijo de ambos, símbolo de resistencia, esperanza y renacimiento. Alicia, ya sin ataduras a su pasado ni miedo a las consecuencias, aceptó cada marca de su historia sin vergüenza, entendiendo que el verdadero triunfo reside en los pequeños actos de coraje cotidiano. Aceptando el dolor como parte del aprendizaje, eligió mirar hacia adelante, convencida de que lo más valioso que podía ofrecer a su hijo era el ejemplo de dignidad y libertad conquistada. El futuro, aunque incierto, le pertenecía finalmente. Las primeras semanas tras el nacimiento del hijo estuvieron marcadas por una paz insólita. Alicia, que había conocido únicamente el conflicto y la desconfianza, exploraba ahora la cotidianidad desde una perspectiva distinta, con la serenidad que otorgan la seguridad y el cariño sincero. Dylan la acompañaba sin invadir sus espacios, permitiéndole experimentar la maternidad plena y la autonomía en cada decisión. La admiración mutua entre ambos creció, consolidando esa nueva familia alejada de todos los vínculos tóxicos que por tanto tiempo los habían condicionado. El pequeño, símbolo de esa conquista, se convirtió en el motor silencioso de nuevos sueños y proyectos, dando sentido y dirección al esfuerzo compartido. Reconstruir la vida desde cero no fue tarea sencilla. Alicia tuvo que enfrentarse a inseguridades arraigadas y a las huellas de la violencia experimentada. Sin embargo, esta vez no estaba sola. Dylan, sin pretender ocupar nunca el lugar de Salvador, se mantuvo en su rol de compañero, recordándole a diario que todo lo vivido no anulaba su derecho a la felicidad. La joven lentamente fue apropiándose de sus propias victorias. Recuperó viejas aficiones, retomó proyectos académicos y se permitió pensar en un futuro laboral independiente. Las palabras y gestos de aliento de Dylan funcionaron como recordatorio constante de que el pasado cruel no definía su valor. Las apariciones de la familia biológica se volvieron esporádicas, y gracias a las medidas legales y la firmeza de Alicia, carecían ya de poder para lastimar. Ni Ciro ni su madre lograron revertir las decisiones judiciales ni la condena social. Transformados ahora en simples figuras distantes, representaban solo advertencias del peligro de tolerar manipulación y abuso. Alicia, lejos de alimentar rencores,
llegó a comprender que la única verdadera reconciliación posible era consigo misma, aceptar su historia, reconocer sus heridas y celebrar el coraje de haber roto con patrones ancestrales. La dignidad recién conquistada era para ella el mayor legado a transmitir a su hijo. En el ambiente laboral, la percepción pública también cambió. Superado el escándalo, muchos colegas que antes la miraban con recelo comenzaron a reconocer su talento, abriéndole puertas y oportunidades antes negadas. Alicia demostró con trabajo y honestidad que era capaz de destacarse sin depender de ningún apellido o fortuna. El respeto, ganado a pulso, consolidaba su autoestima y permitía a su vez inspirar a otras mujeres inmersas en entornos opresivos. Cada pequeño triunfo, cada acto cotidiano de valor, tejía una nueva identidad, libre de los amargos recuerdos que alguna vez definieron todos sus movimientos. La relación con Dylan evolucionó hacia formas más maduras y honestas de amor. El dolor compartido, lejos de debilitarlos, fortaleció el vínculo y habilitó una comunicación sin máscaras. Ambos aprendieron a pedir ayuda sin temor y a mostrarse vulnerables frente al otro, entendiendo que la verdadera intimidad requiere tanto coraje como compasión. Juntos construyeron un hogar en el que la confianza y el respeto mutuo eran las bases inquebrantables sobre las que se asentaba cada proyecto. El nacimiento del hijo selló ese pacto tácito. No habría lugar para la resignación ni el sometimiento bajo ningún pretexto. Alicia se convirtió con el tiempo en referente para otras personas que atravesaban situaciones similares. Decidió colaborar activamente con organizaciones dedicadas a víctimas de abuso familiar y violencia de género, compartiendo su historia y tendiendo la mano a quienes aún no encontraban salida. Su testimonio, lejos de buscar protagonismo, se convirtió en faro y esperanza real para muchos. Dylan apoyó plenamente esa misión, aportando recursos y tiempo para fortalecer iniciativas de ayuda comunitaria. Para ambos, encontrar sentido en el dolor superado fue una forma de cerrar viejas heridas y dar nuevo propósito a sus vidas. El proceso de sanación nunca fue lineal. Había días de duda, de miedo, de recuerdos dolorosos, que emergían en sueños o gestos involuntarios. Sin embargo, Alicia aprendió a convivir con esas sombras sin dejar que definieran su presente. Comprendió que la valentía no reside en la ausencia de temor, sino en la perseverancia silenciosa de seguir avanzando. Dylan, testigo e impulsor de esa metamorfosis, se convirtió en su mayor admirador, aunque nunca dejó de recordarle que la fuerza decisiva había partido siempre de ella misma. En cada dificultad, renovaron el compromiso de apoyarse mutuamente sin caer nunca en el conformismo. El vínculo entre madre e hijo creció sin condicionamientos, libre de las ataduras y proyecciones que habían marcado generaciones anteriores. Alicia se propuso ser cada día la madre que ella misma hubiera necesitado en su infancia, amorosa, presente y, sobre todo, respetuosa de la libertad y los sueños de su hijo. En ese proceso, sanó capas profundas de su propio pasado y encontró un sentido a cada aprendizaje, incluso a los más dolorosos. Dylan, por su parte, se entregó de lleno a la paternidad, descubriendo en cada gesto cotidiano una felicidad sencilla y reparadora. En el cierre de ese largo viaje, Alicia entendió que la superación no consiste en borrar el pasado, sino en resignificarlo. La libertad conquistada a través del amor, la lucha y el aprendizaje se volvió, finalmente, irreversible. Dejó de buscar validación en los ojos ajenos y aprendió a valorar el propio reflejo, sin temores ni vergüenza. Enseñó a su hijo y a quienes la rodeaban que la dignidad nunca es negociable, que el verdadero éxito reside en la coherencia y el respeto hacia uno mismo. A cada paso,
se confirmó como arquitecta de su propia vida. Finalmente, la vida le regaló a Alicia la paz de las cosas sencillas. Una familia real, la posibilidad de soñar sin miedo, la conciencia clara de que es posible reescribir la historia incluso cuando todo parece perdido. El pasado subsistía en la memoria, pero el presente estaba lleno de futuro. Ya no era rehén de la culpa ni de la manipulación, sino protagonista invicta de un relato de amor, superación y libertad. Su historia, lejos de acabar en un simple final feliz, se transformó en testimonio vivo de que la dignidad recuperada puede cambiar no solo un destino, sino muchos.